con los dirigentes que abandonan a su pueblo y a su gente. ¿Y cómo es que lo exilia de México, mandándole a London School of Economics? Fue algo muy bello porque hago la campaña y en el curso de la campaña como orador era yo auxiliar del licenciado Biebrich, que era el particular, del licenciado Zapata, en fin, de Ducón Gamba, de los coordinadores. Y algún día se ofrece que después de un recorrido de los que se habían hecho por el sur, acaba de pasar una tragedia, el avión de los periodistas cae en Poza Rica y mueren. Y entonces el candidato me comisiona para ir a entregar un autobús en Rinconada. Y de regreso de haber entregado el autobús, mi amigo y hermano Monchis Arcos, el líder nacional de los músicos, que venía manejando, pues no puede esquivar a un tráiler que se había descompuesto sobre la carretera y nos impactamos. Y al hospital, ahí estuve 3 meses. Cuando pasa el candidato me visita en el hospital y me invita a que me reintegre yo cuando haya yo pues recuperado la salud, cosa que hago casi al final de su campaña para ir en la parte de Sonora y Baja California, que fue la primera vez que me subí a un avión, por cierto, que la estuve pensando mucho, no tanto porque no me hubiera yo sanado, sino porque en el fondo, como a todos los de la primera vez, me daba temor irme en el avión. Y entonces termina la campaña, se integra el gobierno y yo tenía muchas inquietudes de seguirme preparando, me llamaba mucho la atención conocer el mundo y otros lados. Bueno, consideren, yo solo conocía Nopaltepec, creía que Tlacotalpan, a donde iba en las fiestas de la Candelaria cada 2 de febrero, era la ciudad más grande del mundo. Bueno, Tustepec se me hacía como si fuera Nueva York, y había llegado a la Ciudad de México, y lo que había recorrido en la campaña del candidato Echeverría era mi mundo, pero me fascinaba, me impulsaba. Y cuando se integró el gobierno había posibilidades seguramente, como a todos. Y yo recuerdo que todos salían de ver al presidente ya electo y ya les preguntaban afuera, ¿usted qué va a hacer? Pues secretario de Recursos Hidráulicos, el ingeniero Rovirosa, secretario de Educación, el ingeniero Bravo Aguja, que yo conocía. Total, que a mí me recibió como una distinción el licenciado Echeverría y me mandó con el licenciado Muñoz Ledo, que era el subsecretario de Presidencia, y con el ingeniero Méndez Docurro, que era de CONACYT. Y entonces me dijeron, ¿tú qué boleto traes? Le dije, pues me mandaron a Londres, mi boleto es a Londres. ¿Se le ocurrió a Echeverría? Sí, porque él tenía a su hijo allá estudiando y su hija Marister. Y entonces él me reflexionó, me dijo, mire, usted está terminando la carrera, se está recibiendo. ¿Ya hablaba inglés? No, solo lo elemental lo aprendí. Fui a Bournemouth, en Inglaterra, viví una temporada con una familia ahí 20 semanas, presenté mi examen, ahí fui como becario del British Council. Y entonces cuando ya presenté el examen, ya tenía yo los fundamentos que tenemos de la secundaria y la preparatoria. ¿Y qué estudió? Pero me gustaba mucho oír las canciones en inglés. ¿Qué y tenía una gran memoria como hasta ahora. Entonces yo sabía las letras completas, aunque no las identificaba. Cuando ya después lo vi, es como el método pedagógico de la visión. Y entonces así fue como llegué a estudiar en la London School of Economics, donde tuve mucha suerte. Conocí a mi tutor Peter Self, un gran estudioso de las ciencias administrativas que me tomó gran simpatía. ¿Pero qué estudió? No nos ha dicho. Ahí estudié administración pública. Hablemos de su relación con Fernando Gutiérrez Barrios. ¿Es usted compañero de fórmula en el Senado con Gutiérrez Barrios? Gran honor. En la parte culminante y de cierre de su vida lo trato, pero yo le había conocido mucho antes. Don Fernando, como le decíamos en Veracruz. ¿Es veracruzano? Es veracruzano, fue gobernador de Veracruz, había sido muy cercano de los movimientos sociales, en tanto que sus tareas en la seguridad nacional lo vinculaban prácticamente con todos los liderazgos. En Veracruz se formó a la muerte de Alfredo Bonfil en una lucha por las libertades y el precio de la caña de azúcar. Paltepec es una zona de abastecimiento de los ingenios San Cristóbal y San Gabriel. Se formó la Federación Veracruzana de Productores de Caña de Azúcar, que dirigía Roque Espinoso Foglia, ya fallecido, un sobrino del trabaja ahora conmigo, y existía el licenciado Manuel Carbonell de la Hoz, que era subsecretario. Yo para entonces ya había avanzado, había vuelto de Inglaterra, era 73, y fui postulado candidato a diputado federal por Cosamaloapan. Llegando de Londres directo, ya la maestra Lilia Bertelli era la candidata allí, pero el licenciado Reyes Heroles, con quien me envió el presidente Echeverría
para integrarme al partido, me distinguió con una amistad casi inmediata. Yo lo esperé algunos días para verlo y había yo leído muchas de sus obras. Cuando lo vi, me dijo de qué conocía yo y casi le recité algunos de sus textos y se sorprendió mucho. Me invitó a incorporarme a la ¿Fray juventud de del Ceroles partido. era entonces qué? Era presidente del partido. Presidente del PRI. Y Echeverría era presidente de la República. Ellos tenían sus disputas, pero yo no tenía nada que ver con eso. Pero fíjese, Entonces, Fernando Gutiérrez Barrios. Y ahí fue que lo conocí. Fernando Gutiérrez Barrios, inevitablemente es una persona polémica, es el fundador de la Dirección Federal de Seguridad, es el fundador de la policía política de este país, alabado por muchos, por otros vituperado. ¿Qué le aprendió con esta relación algún día? política con la él? relación empezó en este momento, en 73, cuando yo ya postulado como candidato a diputado, tenía un suplente, César Fentanes Méndez, que era muy cercano a don Fernando. Y él y Eduardo Andrade Sánchez, también político de Veracruz, me hablaban mucho de don Fernando. Yo escuchaba mucho de él por Roque Espinoso, por la relación con los cañeros, y era una figura que había que conocer para el quehacer político. Yo fui muy amigo de Manuel Marcué Pardiñas, que cada año le publicaba a don Fernando "Este crimen fue en mitad de la patria", refiriéndose a Tlatelolco, e inculpando a Gutiérrez Barrios de cosas en las que después supe no tenía ninguna responsabilidad. Oye, ¿y cómo podía ser amigo de los dos? ¿Era amigo de los luego dos? fuimos amigos los tres. Los tres. Yo tuve el honor de invitarlos a la misma mesa, escucharlo, y después ya don Manuel ya no volvió a publicar sus cartas y finalmente ellos fueron amigos por su O sea, lado. lo convenció Gutiérrez Y Barrios. yo entonces era lo que quería encontrar allí, porque hay cuestiones en la vida y la obra de Gutiérrez Barrios que son fundamentales para el Estado y que explican al hombre sus circunstancias, su momento, y las acciones y expresiones de él se pueden medir mejor a la distancia. Gutiérrez Barrios, amigo de la Revolución Cubana, respaldador de Castro, constructor de una serie de instituciones democráticas, tenía sin embargo el prestigio o la fama de ser el hombre duro, el rudo, el de la mano. Y el que todo sabía, ¿no? El que todo sabía. ¿Y era cierto eso? Yo creo que era relativamente. No tenía todavía ordenadores para poderla tener toda la información. Oiga, pero en ese sabía lo sentido, esencial. pero no. Alguna vez él le dijo a alguien en Veracruz, cuando llegó de candidato a gobernador, le dijo: pero usted no conoce a todos los veracruzanos. Dijo: yo conozco a los malos. Sé quiénes son los malos, y eso ya es una gran ventaja. Entonces yo lo conozco, lo trato, lo veo, y hay una cierta identidad. Y desde luego, ya en la etapa en que somos compañeros de una fórmula para el Senado, que ganamos, sí aprendí de él muchas cosas.